que afecte la marihuana y que les afecte a ellos como médicos tratantes, ¿verdad? Entonces creo que es una parte poco representada, creo que está, insisto, la mercantil o comercial, está pues la política con un tanto de proselitismo, con una idea de progresismo, y la menos representada es la médica. Por lo menos lo estoy trayendo aquí para que lo comentemos, si es así la percepción. Perdón, voy a intervenir muy rápido, ya no lo voy a hacer con tanta frecuencia. De última hora, se incluyó en este consejo que va a administrar, digamos, este instituto regulador, un consejo ciudadano. Esto es de última hora, para incorporar la opinión de expertos que pudieran ser de alguna manera quienes orienten y guíen las decisiones desde el punto de vista técnico, porque originalmente este consejo era solamente mercantil, digamos, no científico. Entonces, me quiero adelantar aquí y proponer a los que están aquí que hagamos la candidatura para que el doctor Óscar Próspero represente a los científicos mexicanos en este consejo y tenemos que hacer algo para que haya personas serias. Por favor. Yo seré el promotor de tu campaña, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la opinión, la propuesta. Estoy seguro que hay gente bastante preparada en el área como para que ocupe ese puesto. Pero en fin, como no es el tema de esta discusión, pues solamente digo gracias, José, por la propuesta. Bien, bueno, ahí... sí, no, adelante, maestro. No, yo voy ahorita a callarme. No lo diga así. Vaya, a mí me surgen también algunas interrogantes, un poquito leyendo esto que comentaba el maestro Castrejón, que acaban de justamente hacer pública esta ley, ¿no? Que se acaba de aprobar esta ley. Concuerdo con la parte del doctor Óscar que hace falta esta regulación, o al menos no se ha difundido qué se está haciendo frente a esto. En dónde está la parte, no solo creo que médica, sino también la parte en cuestión general de la salud, ¿no? Vemos ahí una parte que la cuestión médica es muy importante para hacer la regulación, ya lo mencionaba también el doctor Fernando, la parte farmacológica, el impacto que esa pueda tener, pero también me salta ahí la parte en cuanto a la salud psicológica. ¿Qué tanto se va ahí a meter también la evaluación de esta perspectiva en cuanto a el uso que se le va a dar? Entiendo que el 18 años va a ser como la edad mínima para poder consumir lo que es la marihuana y sus componentes, y que también va a haber una edad máxima, entiendo así, incluso también para estarla consumiendo. Creo que hay unas circunstancias ahí de privativa que no se puede hacer en espacios públicos, que si hay personas menores de 18 años que no dan consentimiento, o aún habiendo personas de 18 años con consentimiento, no se puede, si ellos deciden que no quieren estar cerca, no se puede hacer uso de la marihuana como tal. Incluso personas adultos mayores también pueden ellos decidir, ¿sabes qué? No quiero que esté cerca fumando marihuana cerca de nosotros, y que también esto como que va a afectar ahí. ¿Qué tanto también está, maestro Castejón, no sé que está un poquito también familiarizado con eso, qué tanto está también vinculándose la parte de lo que es el ámbito de la salud, específicamente en el ámbito psicológico, incluso en el ámbito educativo, si se tienen algunas políticas también para la inserción de esto que va a suceder y estos cambios que va a haber en cuanto a la parte poblacional? Adelante, maestro. Se establecen medidas muy precisas para la prohibición y utilización de menores, eso es muy claro. También para la protección ambiental de lo que sería el humo. Establece prohibiciones para que se haga en espacios públicos. Sin embargo, se aceptaría que fumara en ciertos aspectos. Ahora, sobre el tema sanitario, en toda la ley solamente se menciona que tendrá que haber campañas de información con información científica sobre los riesgos. No se menciona también que en el caso de estos, digamos, tiendas, de estos lugares que habrá, tendrá que haber como información y tendrán que tomar como ciertas medidas cuando observen que una persona está haciendo un uso inadecuado. En términos generales, no se habla de la necesidad de fortalecer, por ejemplo, los programas de prevención, mucho menos los de tratamiento,
pero creo que el tema central de estas reformas es de carácter económico. Su interés no es sanitario, eso es muy claro. Y creo que atrás de esto finalmente están los fuertes intereses que México tiene. Y vale la pena también hablar de la posición que México ha tenido en el tema de políticas de drogas. Creo que para todos estos corporativos muy poderosos que ahora tienen grandes inversiones, han visto en México como un espacio, sin duda, que una vez que se establezcan estas reformas, otros países, particularmente de Latinoamérica, habrán de seguir este modelo. Sí, acá y digo, la verdad es que esta cuestión, pues que la conocemos, bueno, los que vivimos aquí en México conocemos que hay intereses económicos y políticos detrás de esto. Pero al final de cuentas, bueno, es algo que ahí está, con lo cual tenemos que vivir diario, que inclusive pues intentamos, y me consta, por ejemplo, que el doctor Oscar Próspero, que lo he visto en distintos foros con personas diciendo pues sí y no, o sí, pero con estas características el consumo. Pero bueno, o sea, ya es algo que se está autorizando, que veremos que será difícil la regulación, como todo aquí, bueno, como muchas cosas, no todo, como muchas cosas aquí en México será difícil la regulación, pero nosotros como personal de la salud mental, como personas que nos dedicamos a la investigación y al trato de personas con abuso de sustancias, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué podemos visualizar de lo que se viene? ¿No? O sea, si alguien de ustedes quisiera opinar al respecto de eso. Yo quisiera invitar a Fernando que si nos comentara, porque de alguna manera nosotros tenemos, de acuerdo a la encuesta para el uso el consumo de sustancias, de alcohol y de tabaco, que es la de 2016-2017, tenemos un aproximado de personas que han utilizado por lo menos alguna vez en su vida marihuana de pues de números redondos de un 10%, ¿verdad? En una población de 12 a 65 años. Esa es nuestra encuesta. Y quisiera invitar al doctor Fernando que si nos comentaran cuál es el estimado que tienen de utilización de por lo menos alguna vez allá en España y cuál es la respuesta pública que se tiene, porque pues de alguna manera eso nos puede ayudar también a ver la perspectiva, ¿verdad? De qué podemos La estar verdad esperando. es que las cifras que dais me resultan, diríamos, sorprendentemente bajas. Sí, Es decir, en primer lugar, porque es decir, un 10% de consumidores a lo largo de la vida de cannabis en México, y perdonar que os lo diga, eh, y sabéis que digamos, que nadie se lo tome mal. En España, pues de alguna manera, aquella famosa canción de la cucaracha sí, vinculaba, digamos, la revolución a la marihuana, ¿no? sí, Pero es que en España estamos hablando que el consumo de cannabis, ¿de acuerdo? Es decir, y hablamos de la prevalencia en los 12 últimos meses, es del 30% en hombres y el 26% en mujeres ya. en España. Yo no O me sea, puedo creer. uno de cada tres consume, por Sí, decirlo sí, así, sí. pues Es decir, 30%. estamos Y hablando en estudiantes, ¿eh? Yo no, es decir, aquí el gran problema, las cifras que os estoy dando del 30% son estudiantes de 14 a 18 años. ok, Si nos vamos diríamos, hasta los 31 y a lo largo de la vida, es superior al 30%. Entonces, el problema es que cualquier ley que pretenda vender la historia de que los menores de 18 años no van a fumar, que es lo que han dicho antes con respecto al alcohol, es simplemente una enorme hipocresía. Es mentira. Y hay que decirlo así, o nos guste o no nos guste. Entonces, si vamos a regular el uso lúdico, lo primero que hay que hacer de una ley es establecer los cauces por los cuales vamos a proteger a aquellos, porque es decir, la ley tiene que tener un valor educativo, nunca tiene que tener un valor represivo, y siempre andamos confundiendo los términos. La pena es la consecuencia de no seguir la buena educación, que es lo que nos
la ley como norma de convivencia. Y al final siempre estamos pensando en que la ley es algo restrictivo, punitivo, cuando la ley es algo educativo. A mí lo que me gustaría, porque ni en España lo hemos tenido, ni en Europa tampoco, de verdad, unas leyes que vinieran previas a una consulta en profundidad del problema a la sociedad y anteponiendo la información y la prevención antes de cualquier liberalización. Es decir, el problema que tenemos en España del alcohol, y hablo que, por ejemplo, en el tramo de edad de 16 a 18 años, 8 de cada 10 estudiantes han tenido un atracón, se han cogido una buena cohorza, es decir, con intoxicación etílica diríamos, en los últimos 30 días. Eso en algunas zonas alcanza más del 90%, es algo tremendo. Si hablamos de cannabis, estamos hablando del 30%. Si hablamos de cocaína, podemos llegar a estar hablando, pues con tabacos en torno al 40%. Ya digo, la media de consumo de alcohol es del 77% y en atracón, en un tramo de edad muy pequeña, cerca del 80%. Y si hablamos de cocaína, estamos hablando del 3%. Y edades de iniciación de 14 años. Entonces, cuando, por ejemplo, se quiere poner sobre la mesa la legalización de la marihuana y nos olvidamos que los principales clientes son los jóvenes, es decir, la gran venta se va a hacer realmente entre los 14 y los 25 años. Después de los 25 años empieza ya a decaer la frecuencia de uso, entre otras cosas porque la gente tiene que trabajar. Entonces, y tiene que buscarse la vida. Yo lo que me pregunto es, y lo lanzo aquí en la cuestión, y le agradezco a Óscar la pregunta, es, con estas cifras más realistas que tenemos en Europa, porque las que tenemos en España son muy parecidas a las que tienen en Italia, quizá España por ser punto de entrada del cannabis que procede de Marruecos y que procede de otras zonas, tiene más, diremos, algo de más de prevalencia, pero la realidad es que es bastante homogénea la prevalencia del consumo de cannabis. Entonces, con estas cifras, ¿qué hacemos? Es decir, ¿podemos realmente olvidarnos del hecho de que se está buscando un negocio, pero nos olvidamos que los que van a sostener ese negocio en su mayoría no tienen capacidad económica para sostenerlo, que van a tener que ser o sus padres o incluso, diríamos, a veces sostenidos por otro tipo de actividades que no quiero entrar si son legales o ilegales, pero yo no sé si la ley prevé un precio, una potencia y un control del mercado ilegal. Uruguay no ha podido controlar el mercado ilegal. ¿Y saben lo que ha hecho el mercado ilegal? Subir la potencia y bajar el precio. Y al final en Uruguay, aunque no lo digan, el mercado ilegal sigue tan pujante como el cannabis legal. Pues yo al final no sé qué se quiere conseguir con esto, si son ingresos en forma de impuestos, y pues me parece muy bien, pues que hagan una ley de acompañamiento que diga las medidas que se van a hacer para proteger a la gente. Estoy convencido que en la ley no hay nada de eso. Si hay un instituto que lo tendrá que hacer, será el que analice, diríamos, el desastre e intente buscarle el remedio, porque es lo que ha pasado en Europa. Eso yo ya se lo digo a ustedes. Doctor Fernando, una pregunta que hacían en redes sociales al saber que íbamos a tener este conversatorio y que iba a estar usted presente, decían, ¿a qué se ha enfrentado España específicamente con el aumento del consumo? ¿Ha habido diferencia? ¿No ha habido diferencia tanto en accidentes, delitos y sobre todo en la incidencia de enfermedades mentales? Bien, yo digo la realidad de lo que nosotros vemos. Es decir, en los últimos años, prácticamente, y los que sean expertos en salud mental entenderán que, diríamos, la enfermedad más grave, más problemática, porque además tiene una proyección tanto familiar de cuidados como de gasto farmacéutico y gasto sanitario, que son las psicosis. Hoy día, la mayor parte de la psicosis, prácticamente es imposible encontrar un psicótico puro que no venga siendo consumidor de cannabis. Eso es lo que te dicen todos los psiquiatras y lo que nosotros vemos. ¿De acuerdo? Es decir, es prácticamente imposible encontrar un psicótico que no haya tenido previamente un largo recorrido con el cannabis. ¿Cuál es el problema? Se ha hecho un estudio en Europa, y entre ellos ha habido, digamos, una gran participación española, que ha podido demostrar clarísimamente que hay dos factores que precipitan la psicosis. Cuando estamos hablando de un entorno en el cual se está favoreciendo el consumo de cannabis. Uno es la potencia y otro es la fecha de inicio. Si hemos bajado las edades de comienzo a los 12 años y las potencias han pasado
en 30 años de un 6% a un 30%, el problema que tenemos ahora es que el incremento y la incidencia de psicosis dependientes de cannabis es muy superior. Si a eso le añadimos la absoluta falta de monitorización de la potencia de lo que consumen los adolescentes y la gente joven. Por eso yo les hacía tanta hincapié en la potencia. Claro, Es claro. que el cannabis de los años 60, el cannabis de Woodstock, el que hemos visto, de la gente que iba a oír a Jimi Hendrix y que se fumaba un peta, como decíamos en España, era un cannabis del 2, 3, 4, como mucho un 5%, y si era hachís era el 6%, y no pasabas de ahí. Pero es que ahora estamos hablando de 5 veces más potencia. Pero esa potencia, además, quitándole otros compuestos, cannabidiol, cannabinol, cannabicoprene, van desapareciendo, y cualquier potencialidad amortiguadora del efecto del THC se volatiliza. Y sobre eso aparecen los cannabinoides sintéticos. Solamente Claro. por decir, hay más de 500 cannabinoides sintéticos. Se han regulado aproximadamente unos 6, porque son mortales, producen mortalidad. Y ahora mismo tenemos otras 2 familias que vamos a hacer la evaluación de riesgo dentro de 7 días. El problema no está ni mucho menos controlado, la química sigue trabajando, la potencia sigue creciendo, y yo creo que con eso lo único que nos vamos a encontrar es con un problema, diríamos, que seguimos sin enfrentarnos a él. Es decir, por un lado está la búsqueda de la felicidad química y por otro está el negocio de la adicción. Y el negocio de la adicción, señores, no tiene nada que ver ni con la medicina, ni tiene que ver con la salud económica de un país, tiene que ver con los intereses de unos pocos. Y esos pocos Sí. van a hacer lo que sea por seguir manteniendo el control. Me da Claro. igual que lo llamen Estado, porque el Estado hará lo que pueda, pero ya se encargarán esos poderes que están relacionados. Y les voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos que para mí es dramático, porque soy español, ¿no? Se encargarán de volver a ser, digamos, los monopolistas de esto. Fíjense, la compañía más importante de España de producción de opio, de opiáceos, o sea, que tenía la amapola, la cultivaba, sacaba el opio y además los precursores para la naltrexona, para la buprenorfina, es decir, todo lo que era la industria del opio lo tenía una sola familia, una de las grandes familias de España, lo sabe yo. La empresa se llamaba Alcaliber. ¿Y qué es lo que ha hecho esta empresa? Ese monopolio lo ha vendido a uno de los grandes monopolios del opio para conseguir después asociarse con el principal distribuidor y con Canopy para convertir a España, porque se ha quedado con la única licencia de cultivo de cannabis para exportar. Y ahora todo lo que antes esta empresa estaba dedicando al opio lo va a dedicar al cultivo masivo de cannabis para exportarlo a Canadá o a otros países. Estamos hablando de una familia monopolística, nada más, una. Y estamos hablando de un negocio por el que, digamos, en términos del crecimiento, si ahora de repente entra México, no sé cuántos consumidores puede haber en México, pero vamos a tirar por lo bajo, vale, que solo sea un 10%. Pero díganme ustedes, si son 30 millones de consumidores en México, ¿quién no desearía tener un mercado de 30 millones de consumidores? Y ahora me dice usted que en la legislación lo que prevé es la entrada de grandes corporaciones y no se va a permitir ni siquiera a los pequeños agricultores del país poner sus variedades controladas y certificadas en circulación, volvemos a lo de siempre. Y yo digo, nosotros no hemos conseguido parar el consumo de cannabis.